Y así es como llegamos al final. Sean bienvenidos a este canal, mi nombre es Señor Sable. Han atravesado mucho recorrido para llegar hasta aquí, vamos a ponerle fin a esto, de una vez por todas. Este es el final de Punto Cero. Los oscuros vídeos del YouTube antiguo. Muchas veces hemos querido saber cómo eran aquellos tiempos en los que YouTube no tenía tantos algoritmos automatizados, y explorar en sus recovecos más oscuros era más sencillo, pero, ¿realmente queremos y sabemos cómo lucían algunos de los vídeos más choqueantes de la internet o siquiera si se confirmaron su existencia? Actualmente muchos de estos vídeos se encuentran perdidos y se consideran material lost media o directamente eliminados por su antigüedad, pero si sabemos buscar adecuadamente podemos dar con bastantes ejemplos que, si al menos no nos quitarán el sueño, si pueden dejarnos con bastantes interrogantes en nuestra mente. Algunos de varios ejemplos serían los conocidos vídeos de Nugumu, mejor conocido como Nana, quien crearía el vídeo del usuario 666. Vídeos bastante inquietantes de muñecos súbitamente cobrando vida de la nada. Espectros, algunos falsos, y otros, quizás no, incluso vídeos de cirugías oculares que, si bien hay pocos, los que te puedes encontrar son bastante perturbadores. Se podían encontrar varias playlists que te conducían a vídeos bastante gráficos, al más puro estilo NSFW, además de muchas otras listas con a animales que, si ya de por sí eran violentas como las que involucran a monos, las hay de otras que sobrepasan ese límite, además de toparnos con vídeos extraños cuyo origen se desconoce o ya de por sí son desconcertantes, como el caso de Maxia Drom, el hombre sonriente o la joven que está retratada en un cuadro que supuestamente cuentan toda la vida, cuyo contenido puede llegar a ser bastante extraño si es la primera vez que se ven. O también, podíamos ver cientos de vídeos con índole macabra, actos o vídeos sacados de contexto por depredadores a la búsqueda de la oportunidad de saciar sus enfermos deseos. A lo largo de los años, afortunadamente, estos vídeos han disminuido enormemente, pero no cabe duda de que estas comunidades se han adaptado, o simplemente, migrado a otros horizontes donde pueden seguir con su inmundicia. Nunca se sabrá exactamente. The Finders. Honestamente, llevaba tiempo queriendo hablar sobre el tema, y afortunadamente, en este evento se me dio la oportunidad de abordarlo en mi canal. Se trata de una organización en Washington vinculada con una red de explotación. El grupo fue descubierto en 1987, donde se denunció a unos hombres por parte de una llamada telefónica que estaban jugando en un parque con 6 niños de aspecto desaliñado. Estos niños no tenían nombre, no sabían hablar, y a duras penas, podían hacer ciertas tareas sin tener un problema de por medio. Los agentes del FBI comenzaron a indagar en el verdadero origen de los niños, encontrándose con la madriguera de conejo más grande que alguna vez pudieron imaginar. Se surgieron investigaciones que The Finders era un culto satánico por parte de la Agencia Central de Inteligencia, donde se realizaba el uso del control mental, mejor conocido como el MK Ultra. Después de recibir al menos 500 llamadas de mujeres que afirmaban ser las madres de los niños, las madres reales fueron encontradas y viajaron a Tallahassee para recuperar a sus hijos. Los archivos 324 páginas publicados por la FBI describen cómo un departamento de justicia llevó a reabrir el caso de los The Finders. Un memorando del 5 de noviembre de 1993 decía que el Departamento de Justicia solicitó la investigación después de recibir un aviso sobre por parte de los Finders y qué papel, si es que lo había, desempeñó la comunidad de inteligencia estadounidense para detener la investigación de 1987. Este caso fue abierto y cerrado múltiples veces, y algunos aseguran, se trata de una propia operación de la CIA con tráfico de personas, vendidas para fines abominables bajo el concepto del esclavo por excelencia. Si quieres saber más a detalle, puedes ver el podcast de La Voz, quienes fueron de los primeros en sacarlo al español. O su contraparte de Leyendas Legendarias, haciendo ambos una tarea excepcional al relatarlo a nuestro idioma. El culto de Carneville.
En el Halloween de 1998, varios salones arcades estadounidenses recibieron la llegada de Carnival, un título en 3D, de disparos sobre rieles, con gran contenido violento, publicado y desarrollado por Midway Games. El juego comienza luego de que un chico coloca en la boca de un bufón, sobre la tumba de un antiguo maestro de ceremonias, una moneda de oro, lo que hace que un parque de atracciones embrujado se levante sobre la tierra. Ahora, él y sus amigos, atrapados dentro del parque, deberán eliminar a toda clase de seres espeluznantes. Según su diseñador, Jack Jaeger, las ventas del título superaron a las de Mortal Kombat 4. Por esto, se pensó en realizar una atracción en 4D, y crear un juego original, inspirado en el mundo de Carnival, para consolas de sobremesa, pero finalmente, ninguna de las dos ideas se materializó. El 13 de enero de 2020, un usuario de 4chan, en el tablón X, Paranormal, publicaría una historia, revelando un secreto muy oscuro de Carnival. Según este usuario, el juego había sido desarrollado principalmente por un culto pagano celta de derecha, y estaba destinado a ser parte de una serie de complejos rituales para Samhain, el festejo que daría origen a lo que conocemos hoy en día, como Halloween. Al analizar los archivos internos del título, se encontró una extraña imagen del asesino, Jeffrey Dahmer, sosteniendo una bolsa con la cabeza del CEO, de esos años de Midway Games, Neil Nicastro. También, se halló música para un nivel que sería cancelado por completo. El tema, que suena como una canción romántica, y su nombre de archivo, Túnel Zero, podrían indicar que pertenecería a un segmento basado en la atracción El Túnel del Amor. Para este usuario, los altos mandos de Midway se aseguraron de eliminar el contenido de este nivel, pues, la atracción pretendía combinar sexo y violencia, en lo que conformaría un rito sexual celta. De ser esto cierto, tendría sentido el fotomontaje tan extraño de Neil Nicastro. La presencia de una imagen del personaje Sailor Júpiter, dentro de los archivos sin usar de Carnival, y que al final se agradezca en los créditos a otro personaje de esta serie, la princesa Serenity, también tendría una razón de ser. Aparentemente, los desarrolladores, parte del culto, eran ávidos consumidores de anime tanto para todas las edades, como títulos para adultos, gore y hentai. En particular, señala a un joven canadiense, que tuvo una aparición en un programa de televisión de los 90, donde se ahondaba en el fenómeno otaku, quien se convertiría en el líder de esta secta. Gran parte de su comportamiento durante el programa, estaba destinado a engañar a la gente, para que pensaran que era un incompetente, que vivía en el sótano de sus padres. El nivel del túnel y la versión para consolas, contendría imágenes impactantes y mensajes codificados que los cultistas recibirían, pero que no tendrían sentido para nadie más. Estos mensajes incluían imágenes relacionadas con el paganismo celta, películas de anime gore, y algunos rituales grabados que posiblemente involucraban desnudez, sexo y sacrificios humanos o de animales. Creían que este material, excesivamente oscuro, podía usarse con fines de control mental, para condicionar a las personas a ser violentas, insensibilizarlos, y reconfigurar sus mentes para convertirlos en guerreros de los dioses. Los desarrolladores que estaban trabajando en la versión de consola de Carnival, eran un grupo al que Midway había contratado. Dos de ellos, eran cultistas, y uno en particular, era el compañero de cuarto del creador del hilo, quien también pertenecía a este. Después de Columbine, y el atentado del 11 de septiembre de 2001, la secta mantuvo intencionalmente, un perfil aún más bajo, ya que había muchos temores, dado a poseer armas y material ilegal, que las fuerzas del orden, los detuvieran. En 2002, el anónimo dejó el culto, algo que agradecía haber hecho. Por lo que no estaba seguro si la agrupación aún seguía activa. Dicho todo esto, y aunque la historia suena más que interesante, recomiendo que la tomen con escepticismo. Esta es la única mención del hecho que he podido encontrar en la web, y tengo mis dudas, debido al carácter anónimo de los hilos de 4chan, si todo lo que les acabo de contar, fue escrito por el mismo autor. The Radium Girls. Las chicas del radio, fue el nombre otorgado a un grupo de trabajadoras que sufrieron envenenamiento por radiación al recubrir las esferas de los relojes que fabricaban con una pintura basada en el radio, utilizada en la fábrica United States Radium Corporation, en Orange, Nueva Jersey, en el año 1917. Miles de empleadas pasaron por las dependencias de la fábrica durante la Primera Guerra Mundial, ya que los relojes luminiscentes eran de gran utilidad porque los soldados podían consultar la hora también por la noche.
Más tarde, se hicieron muy populares entre la población civil, teniendo la empresa que contratar más personal y siendo así más la cantidad de personas afectadas por el envenenamiento. Las jóvenes, a las que se les había dicho que la pintura era inofensiva y desconocedoras del riesgo que corrían, tenían como costumbre chupar las cerdas de los pinceles que usaban para afinarlos y así pintar con mayor precisión. Además, aparte de esto, también se solían pintar las uñas o los dientes a modo de pequeña broma para posteriormente apagar la luz y dejar sorprendida a la gente con la luminiscencia que emanaba de sus bocas. Más tarde empezaron a llegar los problemas. Una de las primeras en advertirlo fue Amelia Maggia, cuando años después de haber trabajado para esa empresa se le empezaron a caer los dientes sin motivo aparente, aquejándose de terribles dolores también en su mandíbula. Varios médicos tras analizarla establecieron una clara relación entre sus síntomas y su anterior empleo, con lo cual intentó localizar a sus excompañeras para informarlas, pero no pudo encontrar más que a 3 ya que la mayoría se encontraban en la última fase de la enfermedad o ya fallecidas. 5 de las mujeres llevaron a juicio a su jefe, lo que no les resultó nada fácil ya que la empresa tenía muchos contactos con poder en la judicatura y estos se afanaron en retrasar todo lo posible el asunto, pero al final llegaron a un acuerdo por una indemnización justa para sus dolencias. El universo hueco. Esta idea es inquietante y confusa, incluso para los expertos, pero no pueden desprenderse de ella. Parece un resultado inevitable de la mezcla de algunas de las corrientes dominantes de la física moderna, la gravedad, la teoría cuántica y la termodinámica. Y también parece ser de vital importancia, aunque los científicos no se pongan de acuerdo sobre su significado. Muchos físicos creen que podría ser una pista para su ansiada teoría del todo. Otros creen que significa que debe haber algo mal en la mecánica cuántica. Algunos van más allá y afirman que implica que el espacio y el tiempo no son más que ríos de información, y es ese resbaladizo concepto, la información, el que ha llevado al principio holográfico. Los físicos suelen hablar del mundo en términos de información. Si se quiere describir completamente un trozo de materia, dicen, hay que especificar los movimientos de las piezas microscópicas que componen la naturaleza, ya sean átomos, fotones o entidades más esotéricas. Eso depende del número de partes fundamentales de un objeto. El número de bits depende del número de piezas. Y para describir las piezas más pequeñas hay que acercarse mucho más allá de la escala atómica para examinar la estructura fina del espacio-tiempo. Einstein demostró que la materia puede torcer y doblar el tejido del espacio-tiempo, y que esta deformación se manifiesta como gravedad. Luego llegó la mecánica cuántica y exigió que todo lo que es capaz de moverse, incluido el espacio-tiempo, debe venir en pequeñas piezas que se mueven por sí mismas. En el último cómic de Outlast, que además funciona como epílogo, el personaje de Blake fue tomado por la agente Pauline para llevarlo a sus instalaciones, llamando a este lugar como el Sitio Negro. Esto se traduce como los centros clandestinos de detención de la CIA, donde los criminales de mayor peso en el mundo terminan parando, recibiendo un maltrato psicológico y una tortura sin igual con tal de sacar información, en donde los derechos humanos son inexistentes y pese a que le des al gobierno lo que quiere, no hay ninguna garantía de que te dejen en paz. Esto podría abordarse desde el punto de vista del videojuego, pero para efectos prácticos también hablaremos de estos centros en la vida real. Generalmente ubicados fuera del territorio continental estadounidense y de su jurisdicción, con poca o ninguna vigilancia política o pública, son instalaciones que son controladas por la CIA en la denominada guerra para detener a supuestos combatientes enemigos. Según el informe del Parlamento Europeo de febrero del 2007, el programa de rendición extraordinaria que puso en marcha los Estados Unidos para apresar a sospechosos de crímenes utilizó vuelos de la CIA a través de territorio europeo. El 19 de mayo de 2006, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, un órgano que controla el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, recomendó que los Estados Unidos dejaran de retener detenidos en cárceles secretas y finalizaran la práctica de entregar prisioneros a países donde son susceptibles a ser torturados y, como podrán imaginar, fracasaron miserablemente en el intento. La verdadera forma de la Tierra.
Habitualmente, se representa a nuestro planeta como una esfera perfecta, pero esa no es su forma precisa. La Tierra está achatada en los polos, por lo que su forma se asemeja más a un esferoide oblato. Como sucede en otros planetas, el efecto de la gravitación y de la fuerza centrífuga producida por la rotación sobre su eje genera el aplanamiento polar y el ensanchamiento ecuatorial. Así, el diámetro de la Tierra en el Ecuador es unos 43 kilómetros mayor que el diámetro de un polo a otro. En la sección para adultos existía una versión llamada y te llevaba a creer.com, donde existían vídeos para adultos, pero de índole legal, si bien esta página tuvo su gran hito durante mediados del 2008 hasta el 2010, los foros fueron borrados apenas hace unos años, aunque no existen imágenes al respecto. Yendo directamente hacia el buscador, se pueden encontrar las etiquetas hacia los respectivos foros con nombres infames. WorldCorp Enterprises, incidente Dreamhaven. Se trató de una página web que se encontró gracias a un canal en YouTube, donde algunos indagan que es una RG, gracias a sus canciones con mensajes crípticos, aunque algunos aseguran que el vídeo subido en las publicaciones de Silvaguner es real. Al menos, así lo aseguran usuarios de 4chan, específicamente, pertenecientes al usuario Some Ordinary Gamers. Entonces, por lo que se ha dicho, Dreamhaven al menos parece ser de un video sacado en un sitio web profundo. Un poco más adelante en el video de Nexpo, mencionó que el video Dreamhaven está vinculado a un sujeto de la web profunda por el alias en línea Deluxe. Algunos usuarios afirman que John Podesta está involucrado en la creación de estos vídeos, y un usuario afirma que el uso de los vídeos por parte de WorldCorp fue solo una forma de generar entusiasmo en torno a SoundCloud. Hay mucha de la información al respecto que llega a ser confusa. Sobre cómo se encontró el video, quién es el que participa en el video o si de verdad hubo alguna persona involucrada o encarcelada. Por eso incluso, han puesto pruebas en donde se dice que no es John Podesta, por lo que el autor de dicho video y qué pasó con las personas involucradas es un completo misterio. Que personalmente, no quiero indagar más en el mismo. RuneScape.nyc. Básicamente, esto habla de alguien que afirma ser un investigador asociado para Warren Sachs, el teórico de medios de comunicación conocido por sus mapas computacionales de patrones sociales en línea. Él afirmaba haber utilizado los métodos secretos de Sachs para construir modelos de redes en un grado sin precedentes, rastreando las interacciones de cientos y miles de usuarios de MMORPGs, incluyendo RuneScape. Su afirmación fue la siguiente: después de hacer comparaciones cruzadas, vio que todos los resultados mostraban mapas bastante similares. Sin embargo, un servidor mostraba resultados anómalos. Vio que en este mapa los usuarios parecían rotar en microredes rutinarias en lugar de interconectarse con usuarios dispares como sería de esperar. Ahora, este hombre estaba utilizando métodos similares para mapear los usos de zona residencial en Nueva York. Él se dio cuenta de que los datos que obtuvo se sincronizaban perfectamente con las redes de RuneScape, y si se hacían ciertas traducciones obvias, como ir a trabajar en la vida real correspondiendo al grinding dentro del juego, las rutinas de viaje y las distancias se sincronizaban, se intrigó. Intrigado, hizo más pruebas en diferentes servidores, cruzándose con zonas residenciales aleatorias de sus datos de Nueva York, y empezó a encontrar correspondencias localizadas en ciertos lugares. Al final, incluso completó un mapa de Nueva York mostrando qué zonas coincidían con lugares de RuneScape. Dijo que fue despedido de su cargo en el instituto porque pensaron que estaba loco, o quizás tendría algo que ver con la conspiración. Dijo que caminando por las calles se dio cuenta de que la gente estaba siendo controlada a través de los jugadores de RuneScape, y que toda la ciudad en realidad era una zona experimental que probaba el control digital para las poblaciones. Básicamente, la ciudad de Nueva York es en realidad un servidor fantasma de RuneScape, y la ciudad está poblada por NPCs controlados a través de un servidor experimental. Y sí, es muy tarde para cambiarlo. La reina Elizabeth II mandó el ataque a Lady Di. 31 de agosto.
Una tragedia algo notoria para aquel año de 1997. Han pasado 25 años de la misteriosa muerte de la princesa Diana de Gales. El automóvil de la princesa Diana se estrelló dentro del túnel Pont del Alma en París, Francia. Las teorías perduran, con el dedo apuntando a todos, desde los paparazzi y la familia real hasta la policía francesa y el servicio de inteligencia exterior MI6 de Gran Bretaña por su supuesto papel en la muerte de Diana y su entonces novio Dodi Fayed. Dodi Fayed murió en el impacto junto con el conductor. Y aunque Diana sobrevivió, tomó alrededor de 40 minutos llevarla del automóvil a la ambulancia. La historia oficial fue que estaban tratando de liberarla del auto, pero varios testigos dicen que Diana estaba consciente y sin obstáculos. Las fotografías muestran que el asiento trasero del automóvil no sufrió daños. Y los testigos suplicaban a la policía que abriera la puerta y la ayudara. Cuando finalmente se pusieron en marcha, la ambulancia condujo a paso de tortuga e hizo varias paradas, tomando alrededor de 40 minutos para conducir menos de 4 millas. Los médicos fueron rechazados. Los testigos fueron cacheados al desnudo. Las cámaras fueron confiscadas. No se reunieron pruebas. No se tomaron muestras de sangre. Y a las 3 a.m. toda la escena fue rociada con mangueras de agua a alta presión. El cuerpo de Diana fue tomado por la familia real. Las 17 cámaras a lo largo de la ruta del accidente se apagaron misteriosamente. Y todas las frecuencias de la policía de radio se cayeron. Los testigos fueron agredidos y amenazados. Y no hubo investigación. Fue entonces cuando la mayoría de la gente se enteró de que Diana había escrito una nota en 1996 diciendo que alguien la iba a matar en un accidente automovilístico. Esta nota estuvo oculta durante 6 años. En la investigación, los expertos acordaron que Diana habría sobrevivido si la hubieran llevado a un hospital. Pero la culpa recayó en un ataque de estilo militar. Según testigos, un grupo de motocicletas junto con un Fiat Uno blanco trabajaron en conjunto para chocar el auto. Primero con un destello de luz cegadora, seguido de una explosión del neumático delantero del Mercedes. Durante la investigación, un exagente del MI6 describió que le mostraron el mismo plan en 1992 para un posible asesinato de Slobodan Milosevic por parte del MI6. Y afirmó que fue el MI6 quien mató a Diana. Mucha gente toma a la difunta reina Elizabeth II como la autora intelectual de su deceso. Tanto ella como su nuera, la princesa Diana, eran más parecidas de lo que te imaginas. Ambas entregaron sus vidas al servicio público, eran fuertes a su manera y ambas se dedicaban a sus familias y súbditos. Similar. Pero la reina Elizabeth y la princesa Diana también eran muy diferentes. La reina es silenciosa y tradicional. Diana era moderna y franca, por lo cual eran común los roces con la reina. Cuando murió, su frialdad ante sus palabras y su expresión fue interpretada como un severo insulto a la memoria de Diana. Aquello estuvo a punto de costarle el trono. Mucho se dice sobre la muerte de la princesa, pero probablemente nunca se sepa, y el único que sabrá qué pasó con Diana será el actual rey Charles III, sin duda. Entre más se indaga en el tema, más callejones sin salida aparecen, y a medida que uno indaga más sobre todo lo que pudo haber revelado acerca de la corona, si Diana hubiese seguido con vida. Judas fue sacrificado. Esta es una afirmación impactante, podría colapsar el cristianismo, ya que pone bajo escrutinio una de las afirmaciones clave de la religión. Un llamado evangelio perdido que se ha guardado en Turquía afirma que no fue Jesús quien fue crucificado, sino el traidor Judas. Esto es según la información supuestamente escrita por Bernabé, uno de los discípulos del Mesías. El libro afirma que Judas estaba guiando a los romanos hacia Jesús, pero el supuesto Hijo de Dios ascendió al cielo antes de que lo alcanzaran, y Judas se transformó en la apariencia de Jesús, a quien las autoridades crucificaron posteriormente. Luego, el cuerpo de Judas es robado de la tumba, lo que lleva a afirmar que él, quien supuestamente todos pensaban que era Jesús, se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo. El texto encuadernado en cuero, conocido como el Evangelio de Bernabé, supuestamente fue descubierto por las autoridades en el año 2000 como parte de una operación contra el contrabando en Chipre. Aunque, como podrás saber, no hubo mayor información al respecto de esta curiosa afirmación, que, sin duda, habría puesto de cabeza a la Iglesia.
Se trata de una RG que tiene como foto central el juego de los Sims 4, donde un usuario clama haber encontrado fotografías extrañas al momento de haber descargado una casa extraña del workshop del juego. Pero eso no fue lo más raro. Hay fotos muy inquietantes, fotos de mujeres reales con un tono rojo y letras extrañas, probablemente árabes, que parecían directamente sacados de una secta satánica. Después de un rato buscando aún más cosas extrañas y mirar el perfil del usuario, la sorpresa fue aún mayor. Su nombre era Nitroxid 5 y tenía pocas creaciones compartidas. El ARG explora bastantes elementos interesantes que, de verdad, te recomiendo mucho mirarlo en el canal del creador del tema, que podrás encontrar abajo en la descripción. Yodi ORG. Se trata de una página web, o más bien, una presentación intencionada de una de las propiedades estéticas fundamentales de Internet, el glitch, la estética del error. Jordi.org puede entenderse como una investigación formalista de las características intrínsecas de Internet como medio de comunicación. Jordi.org funciona también desde el punto de vista conceptual, además de la experimentación con la estética del error. Existe también una bomba en el código fuente, un mensaje secreto para quienes están en el tema. Johan Himserk y Dirk Pasmans, los artistas responsables de Jordi.org, no introdujeron manualmente los puntos, barras oblicuas, corchetes, paréntesis y cifras a su página. Su idea era insertar una bomba en el código fuente de la página web, de modo que el navegador intentase interpretarla como un archivo HTML e hiciera implosionar la página. La idea funciona en tanto que una máquina hace de nuevo ese mismo trabajo cada vez que se accede a la página. Jordi.org se convirtió en el proyecto NetArt por antonomasia. Los artistas se hicieron famosos dentro del ambiente artístico internacional y fueron los primeros en centrar su atención sobre los juegos. El inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo se trata del término acuñado por el psiquiatra y ensayista suizo Carl Gustav Jung para referirse a las estructuras de la mente inconscientes compartidas entre los miembros de una misma especie. En las teorías de la psicología jungiana existen los arquetipos, los cuales se tratan de patrones e imágenes universales que explican los instintos humanos. Entre ellos figuran el símbolo universal de la madre, el del anciano sabio, la sombra, el árbol de la vida, entre otros. La teoría fundamentalmente propone que el inconsciente colectivo es el que sustenta y rodea al inconsciente personal descrito en el psicoanálisis freudiano. Jung describió su tesis del siguiente modo. A diferencia de la naturaleza personal de la psique consciente, existe un segundo sistema psíquico de carácter colectivo, no personal, además de nuestra conciencia inmediata, que es de naturaleza perfectamente personal, y que nosotros, aunque le pongamos como aditamente lo inconsciente personal, consideramos como la única empírica. El inconsciente colectivo no se desarrolla individualmente, sino que es hereditario. Dentro de los fundamentos para la teoría de que la humanidad comparte una conciencia colectiva se halla lo que se conoce como remanente arcaico, formas mentales inexplicables a través de las experiencias del individuo, y que parecen ser de formas aborígenes, innatas y heredadas por la mente humana. Las personas poseen individualidad a través de la maduración del sí mismo, desarrollando la persona, que es comprendida como una pequeña porción de la psique colectiva personificada. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas incapaces de desarrollar su persona? Los que no tienen una identidad propia y no pueden desligarse del inconsciente colectivo. Tras su fundamentación, posteriores proposiciones más acercadas a la ciencia, como lo es la mimética popularizada por Dawkins, han intentado dar una forma más objetiva y alejada del misticismo al inconsciente colectivo, o explicar su influencia. Debido a su naturaleza absoluta y mítica, el inconsciente colectivo se considera fatalista y científico debido a la dificultad de demostrar su existencia. El culto a Nevadatam. Muchos de nosotros ya estaremos al tanto de ocasiones donde comunidades pequeñas idolatran a jóvenes criminales, mayormente por parte de personas de su mismo grupo etario. Desde las comunidades de Tumblr colocando filtros adorables a los tiradores de Columbine, hasta gente en TikTok editando grabaciones de cortes como fancams. Y desde luego, no es nada nuevo.
Comunidades como Futaba Channel y Duo Channel en 2004 adoptaron a una tal chica como un meme por un largo tiempo, dedicándole fanarts, difundiendo su arte y sitio web, e incluso componiendo una canción. Lo extraño, y algo desagradable, es ver que, la musa a la que los usuarios de estos tablones llamaron cariñosamente como Nevadatan, la misma que acabó con su propia amiga a sangre fría, no tenía más de 11 años al cometer su crimen. Pero vamos desde el principio. Nevadatan, cuyo nombre real es Natsume Soseki, era una estudiante que destacaba académicamente, consiguiendo un puntaje de casi 140 en un test de coeficiente intelectual. Le gustaba bastante practicar deportes y el séptimo arte, incluso mantenía un blog dedicado a compartir las obras que más disfrutaba. El problema radica en cuál subgénero le gustaba más. Teniendo tan solo 8 años, vio la película japonesa Battle Royale, de Kinji Fukasaku. Una película bien conocida por su violencia extrema, donde una ley anualmente obligaba a un aula de Japón al azar a participar en un sangriento enfrentamiento de todos contra todos. La posible familiaridad que pudo sentir con los protagonistas y la brutalidad que su director supo bien enfocar, no solo hizo que se volviera en su película favorita, sino que capturara interés por el infame subgénero conocido como gore. Todo ese contenido que veía y que gustaba de compartir en su blog, le influyó de manera negativa. Se comportaba de una manera más violenta, a veces hostil, con sus compañeros. Incluso amenazó a un compañero con un objeto punzocortante. Y, desde luego, fue lo que le inclinó a acabar con la vida de aquella amiga, Satomi Mitarai, que dejó comentarios poco agradables en su blog. Un suceso que había ocurrido hacía un mes, pero que hizo guardar mucho rencor a Natsume. Rencor del que solo supo una forma de liberar. Un día de junio del 2004, cuando era hora de refrigerio, llevó a su amiga a un aula vacía para cortar. Tras esta se encontraba vendada, creyendo que era algún juego. Nadie sospechó nada, incluso viéndola salpicada en sangre, pensando que algo se habría hecho. Así fue como se cometió lo que se conocería como el incidente de la asesina de Sasebo. Es aquí donde parte todo. Cientos de usuarios en foros japoneses hablan del hecho y, ya sea por curiosidad o una creciente obsesión, pronto empezaron a descubrir y difundir más cosas de la llamada chica. En primer lugar y más importante, su blog, donde estaba su arte, tanto dibujo, sencillas animaciones e incluso un fanfic dedicada a su película favorita, y desde luego todo el material de tipo gore que compartía. Incluso luego del cierre por parte de las autoridades, las gentes de estos foros seguían compartiendo el sitio web. Con el tiempo, artistas de estos foros tomaron a la llamada por estos mismos como Nevadatan y la volvieron en su fuente de inspiración, destacando en sus obras el contraste de su apariencia, descrita por ellos como adorable, con el cruel crimen que la llevó al ojo público. Solo queda con ver el nombre de la pista que se hizo en su honor. Linda Nevada. Es desde luego sorprendente el impacto que tuvo Nevadatan en internet, con una popularidad creciente que se movió por todo el internet. Comprando la sudadera que usó en internet, haciendo distintas obras artísticas en su honor, y dejando opiniones diversas al respecto. Quienes lo veían como un simple meme inofensivo y a quienes simplemente les desagrada por estar celebrando el crimen de un individuo en una edad tan influenciable. Año 0. En 1975, las fuerzas de los Khmeres Rojos tomaron Phnom Penh, la capital de Camboya. Al tomar el poder, se decretó el Año 0. Con la esperanza de transformar la nación en una utopía agraria, el líder comunista Pol Pot se propuso reconstruir el país en una sociedad preindustrial y sin clases, intentando convertir a todos los ciudadanos en trabajadores agrícolas del campo en lugar de habitantes de la ciudad con estudios, a los que Pot y su régimen consideraban corrompidos por las ideas capitalistas occidentales. En otras palabras, iba a ser un reinicio completo y exhaustivo, o incluso una limpieza, de la sociedad camboyana. Aisló a su pueblo de la comunidad mundial, estableció colectivos rurales, desmanteló el tejido social y las infraestructuras de Camboya, y emprendió el vaciado de las ciudades, así como la abolición del dinero, destruyendo así también los bancos, la propiedad privada, las familias y la religión. Para construir la nueva sociedad camboyana, los habitantes de las ciudades despobladas fueron enviados a campos de trabajo. Los habitantes de Phnom Penh, en particular, fueron obligados inmediatamente a volver a los pueblos para trabajar. Se produjeron evacuaciones similares en Battambang, Kampong Cham, Siem Reap y Kampong Tom, entre otros. Se prohibió el conocimiento de cualquier cosa anterior al Año 0. Para que no quedara ningún recuerdo de la sociedad anterior al Año 0, se quemaron libros.
El llamado Pueblo Nuevo, miembros de los antiguos gobiernos e intelectuales en general, incluidos abogados, médicos, profesores, ingenieros, clérigos y profesionales cualificados en todos los campos, se consideraba una amenaza para el nuevo régimen y, por tanto, fue especialmente señalado y ejecutado durante las purgas que acompañaron al Año Cero. La toma del poder por parte de los Jemeres Rojos fue seguida rápidamente por una serie de drásticas políticas revolucionarias de desindustrialización que dieron lugar a un número de muertos que superó ampliamente el del reinado del terror francés. Estudio 13 Ars. Aunque hoy en día es sumamente difícil encontrar información de Estudio 13 Ars, siendo sus únicos indicios las referencias dejadas en algunos portales de la llamada de Epue, esta se trataría de una especie de agencia de modelaje la cual empleaba a menor y muchas veces con el obvio propósito de generar contenido erótico. Aunque Studio 13 Ars no ha sido la única empresa productora de este estilo, es de la que más se pudo obtener información en su momento. Básicamente, la gente tras este asunto se dedicaba a conseguir material de países pobres de Europa del Este, a veces comprándolas directamente o en su mayoría, haciéndose con los derechos de ellas, mintiéndole a sus padres sobre cómo sus hijas podrían obtener un trabajo bien remunerado, de la mano de educación en un mejor país, y en general, mejorar sus condiciones de vida. Studio 13 Ars utilizaba a sus modelos para sesiones de fotos provocativas, las cuales podían aparecer en calendarios o páginas web, y al menos hasta hace algunos años, todavía eran utilizadas por cierta clase de portales. Igualmente, parece que los servicios ofrecidos por esta compañía no se limitaban a ello, pudiendo alquilarlas por una cantidad determinada. Se pudo saber de la existencia y forma de operar de Studio 13 Ars gracias a algunas chicas que denunciaron los hechos con algunos medios, lo que llevó a la eventual desarticulación de la compañía, llevando ante la justicia a algunos implicados. La grabación final de Jon Stone. Una mañana de noviembre de 1978, el congresista estadounidense Leo Ryan visitó una pequeña comunidad en Guyana luego de escuchar acusaciones de sus desertores de maltrato físico y psicológico. Reuniendo a periodistas y víctimas, con el fin de rescatar todo lo que se pueda del lugar y con la fe de rescatar a más gente para que cuenten su testimonio. Víctimas de la mente perversa y enfermiza del pastor protestante Jim Jones, quien celebró la llegada del congresista y compañía al pueblo para intentar disuadir los rumores. Pero para la mala fortuna de Jim, los crímenes cometidos en Jon Stone no podían ser tapados con todo el falso júbilo que sus adoctrinados feligreses podían entregar. El pastor se sintió sumamente traicionado cuando finalmente algunos de sus seguidores se unieron con Ryan. Sus testimonios podrían acabar con el imperio que recién estaba construyendo, y con la idealizada figura que había sembrado en la mente de sus seguidores hacia su persona. Como método de defensa por si querían acabar con su reinado, no se le ocurrió mejor idea que preparar a sus fieles a cambiar de plano astral, usando bebidas contaminadas con cianuro, elemento fatal si un ser humano lo ingesta. Todo este evento se encuentra grabado, y disponible para su escucha en YouTube. A continuación, un resumen del evento según el testimonio del sobreviviente Johnston Colilla de Atape, nombre que recibió por parte de la FBI. La ceremonia inició con los médicos preparando un brebaje compuesto de bebida de uva, cianuro y diazepam, un tranquilizante. Los primeros a los que les tocó beberla fueron los niños, que no entendían realmente lo que pasaba. Algunos bebés fueron incluso arrancados de los brazos de sus madres para hacer que beban la dosis, siendo suministrada con una jeringa directa a la boca. Se supone que, con el tranquilizante, los niños no deberían sufrir los efectos del cianuro, pero no fue así. Muchos comenzaron a convulsionar o llorar del dolor, preocupando a sus padres y despertando el pánico en los demás niños. Ahora les tocó a los adultos. Bebieron del brebaje y se dirigieron a una colina. No muchos consiguieron llegar, falleciendo en los caminos de Jon Stone. Algunos, como los desertores que los regresaron a la comunidad, incluso se resistieron a beber, por lo que le obligaron a la fuerza. Luego de eso, los guardaespaldas de Jim, sin antes acabar con los animales que mantenían tanto los domésticos como aquellos que mantenían de manera ilícita, como el gorila mascota de Jim. Una vez que quedó tan solo Jim, este acabó con su vida. Aunque su muerte es ambigua, hay quienes dicen que la pala que penetró su cabeza vino de él, otros que se la infligió un tercero. Es así como acaba la cinta, la vida de 913 personas, y la de Jim.
Miss Pac-Man. La noche del lunes 29 de octubre del 2018, en la aldea La Isla del Norte en San Miguel, Guatemala, una serie de ruidos extraños llamaron la atención de un grupo de vecinos de la zona. Quienes al acercarse al lugar de donde provenían lo que parecían ser gemidos, se llevaron una horrible sorpresa al encontrar a su vecina Alejandra Ikochu, con el rostro pero aún con vida. Alejandra se encontraba acostada en su cama gimiendo de dolor, con las manos heridas y su rostro a mitad. El responsable del macabro crimen había sido su pareja. Todo quedó grabado en un par de vídeos que los vecinos de Alejandra tomaron y se viralizaron en redes sociales. Debido a la localización del lugar, la ayuda de los socorristas era casi imposible. Según algunos vecinos, Alejandra estuvo agonizando por más de 30 minutos, sin que nadie pudiera hacer algo para ayudarla, hasta que finalmente pereció. Cuando el perpetrador fue alcanzado, con voz fría y sin ningún remordimiento, Mario Tucical confesó el crimen y trató de justificarlo culpando a Alejandra de infidelidad. Según el hombre, su pareja habría dicho que iría a casa de su hermana a ver televisión, pero supuestamente la vio bajar de un camión. Motivo que fue suficiente para practicarle tal herida fatal a su esposa. Por obvias razones, Miss Pac-Man proviene de la brutal herida que recibió Alejandra en el rostro, ya que, para algunos, tiene similitud. Hago paréntesis en recomendarte, no buscarlo bajo ningún motivo. La Virgen es un invento. Hace muchos años, los habitantes de Tenochtitlán creían en diferentes deidades. Tlaloc, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Cuando llegan los conquistadores, se establece la religión cristiana como la única y dominante. Los aztecas realizaban actividades para adorarla en un templo construido en el Tepeyac. Desgraciadamente, los religiosos europeos destruyeron esa construcción e hicieron una capilla dedicada a la Virgen María. La existencia de Juan Diego y la aparición de la Virgen es falso. Los únicos documentos válidos que hablan sobre la Virgen datan del siglo XVI y relatan la discusión sobre el culto que se generaba alrededor de la imagen que los indígenas adoraban. Coatlaxopeu es palabra de origen náhuatl que eventualmente se convirtió en Guadalupe. Además, Alonso de Montúfar, arzobispo dominicano, estaba convencido que el culto a la Virgen era el mejor método para adoctrinar a los indígenas. El argumento de la aparición de la Virgen es el hecho de que la imagen apareció de manera divina. La Virgen de Guadalupe es un mito creado por los españoles y los aztecas sumisos para controlar a toda una población. La fe que existía por la Madre de la Vida fue transformada por María y, consecuentemente, por Guadalupe. Este es un ejemplo más de las traiciones y engaños de la Iglesia cristiana para mantener el control sobre las personas de una forma u otra. Por lo tanto, esto es solo un pedazo de historia en un enorme mar de mentiras que impiden el libre pensamiento y la evolución próspera de la humanidad. Es una realidad que solo de imaginarla nos parece aborrecible. Culturalmente, y acaso por mera supervivencia, el hecho de comer carne de nuestros semejantes despierta en nosotros la repulsión de lo intolerable, como una línea que no debe ser cruzada. O tal vez sí. En esta ocasión compartimos el testimonio de algunas personas, caníbales o asesinos seriales que, en un momento de trastorno, probaron la y describieron después su sabor. Trastorno porque, en todos los casos, dicha experiencia pasó antes por el asesinato de la persona de quien se obtuvo su carne, lo cual suma otro hecho y otra decisión también socialmente sancionados. Sea como fuere, ha habido personajes que, dejando de lado el tabú, han consumado la práctica. He buscado la historia que más se acerca a las demás descripciones. La historia de Seabrook es quizás la menos macabra de este repertorio, aunque no por ello menos misteriosa. Como personaje, está rodeado por una aura enigmática. Aunque se le cuenta entre la llamada generación perdida junto a escritores como Ernest Hemingway o Francis Scott Fitzgerald, es quizás el menos célebre de esta nómina, quizás acaso porque él mismo se abocó a la exploración de asuntos que difícilmente alcanzan la luz de lo público y lo aceptado. A Seabrook se le considera un gran viajero y explorador, y fue justo en una de esas expediciones que trabó conocimiento con el y aprendió todos los secretos de esta práctica. Según cuenta en Jungle Wise, un libro publicado en 1930, en cierto momento de su travesía por África coincidió con una tribu que consumía
como parte de su rutina de vida comunitaria. Se abrió o no se arregló y decidió probarla. Era tan similar a un buen ternero, que pienso que ninguna persona con una sensibilidad ordinaria, normal, podría distinguirla. Era carne suave, buena, sin ningún rasgo definido o característico como, por ejemplo, el de la cabra, la alta casería o el puerco. La carne era ligeramente más dura que la del ternero de primera, un poco más fibrosa, pero no demasiado, ni muy dura ni muy fibrosa, algo entre ambos extremos, para ser agradablemente comestible. No conforme con esta historia, me llegó esta anécdota, por así decirlo, de uno de mis suscriptores cuando estuve haciendo la investigación sobre el tema. No daré su identidad, simplemente me limitaré a hacer un resumen de lo escrito. Esta historia trata que mientras este usuario estaba hablando con gente en un foro, se topó con esta enigmática persona, con quien eventualmente se granjeó su confianza y le llegó a confesar que era de familia acaudalada y que lo más disfrutaba era la carne, pero que por su dinero e influencias nunca tuvo que encargarse personalmente de hacerle la eliminación a una persona, sino que le traían ya la carne servida por medio de su distribuidor personal, describiendo que su sabor era similar al cerdo, pero más duro y grasoso, además de ser ligeramente dulce, debido a las partes que consumía, las cuales eran el glúteo, muslo, brazos y parte de una pierna, la cual era algo magra, además de que según las propias declaraciones de esta persona tenía que consumir carne cada cierto tiempo, fuera de la forma en la que fuese, ya sea cruda, servida o en guisos que él mismo preparaba como pozole o carne asada o algún otro tipo de platillo, ya que de no hacerlo le daba un severo síndrome de abstinencia por evitarla tanto tiempo. Eso y, en resumen, hay algunas veces en que es preferible no saber cómo se siente realizar esta práctica de comer la carne de otras personas, ya que en algunas ocasiones eso puede dar cabida a toparse con sujetos desquiciados, cuya principal meta es saciar sus más enfermos deseos, aunque sea realizando este acto.